Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta programación de Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados hermanos, una jornada apasionante, escudriñando detalle a detalle esta historia que parece escrita por un autor con un pensamiento muy elevado, en el que al desarrollar, repito, el texto pareciera que es una fantasía lo que está ocurriendo aquí. Pero definitivamente en esta maravillosa escritura del libro de Jonás, en 4 capítulos, de hecho un libro extremadamente corto, hay una profundidad de enseñanza, una respuesta maravillosa de lo que significa el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, de la importancia de lo que significa obediencia, la importancia de lo que significa conversión, cambio, actitud, reconocer a Mashiach. Una enseñanza que nos permite establecer cómo cuando Adonai nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha preparado, no se equivoca. Por favor, dígalo conmigo, Adonai no se equivoca. ¿Cuántas veces hemos escuchado de hombres a lo largo de nuestro caminar que han desarrollado algún ministerio, se han levantado en alguna obra, han iniciado un propósito en el ministerio y sin embargo, después de algunos años, repentinamente nos encontramos que ya no va más, como dijo el locutor deportivo, ya no va más. ¿Y por qué? Bueno, porque definitivamente las cosas no funcionaron como yo esperaba. Realmente nadie me había dicho que este trabajo del ministerio fuese tan extremadamente arduo, tan difícil. Nunca me imaginé que aún las propias ovejas se levantaran y me acusaran y me juzgaran y me señalaran. Nunca nos lo dijeron, pero una cosa sí nos dijeron, que el ministerio es la labor más honrosa y el honor y el privilegio más grande que un ser humano puede tener. El ministerio tiene un precio muy alto. Y es interesante, alguna vez vino a mi corazón recordar, alguna vez enseñamos aquí en Israel Casa Integral la vida de los 12 discípulos que posteriormente fueron los 12 apóstoles. Y cuando miramos el desarrollo de sus ministerios y la manera como ocurrieron sus ministerios y la forma como terminaron o culminaron sus ministerios, ¡wow! La verdad que después de ver esas biografías, escuchar lo que ocurrió, nos quedaría como poco sentido de decir, yo quiero seguir en el ministerio. Veamos el mismo Rab Shaul, Pablo. Un ministerio atacado, fue no solamente golpeado, maltratado, juzgado, vituperado, sino finalmente termina decapitado. Pedro, crucificado y así sucesivamente. Creo que podríamos retomar, estoy pensando que vamos a retomar aquí en Torá al Instante, la vida de esos 12 discípulos. Tomemos nota y lo desarrollaremos en otro momento. Vamos en el capítulo 3, ya entramos al cierre prácticamente de nuestra jornada. Acompáñenme por favor en el capítulo 3 y cerramos ayer en el verso 9 con una frase y una pregunta muy interesante que dice, ¿quién sabe? Verso 3, capítulo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepienta Adonai
y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Interesante. Veamos el verso 8. El rey ordena que aún los animales deben mantener en ayuno, sino cúbranse además de cilicio hombres y animales y clamen a Adonai fuertemente. Esta palabra, por favor, subráyela. Clamen a Adonai fuertemente. El clamor. Hay que gemir, hermanos. Cuando estamos pidiendo al Eterno algo, no es simplemente decirle, Padre, dame. Es simplemente entender que por obediencia, en purificación, en santidad nos presentamos delante del Padre. Él conoce de qué tenemos necesidad. Pero ahora mismo estamos en este tiempo de clamor por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Sabemos para el tiempo de grabación de este programa los acontecimientos dramáticos. Vamos ya para el 6º día de una declaración de guerra a ese grupo terrorista. Y pues ustedes están al tanto de las noticias, no vamos a entrar en ese punto. Pero por supuesto que es muy importante que estemos ahí informándonos, porque de esta historia de que hay una invasión y un grupo terrorista ingresa y asesina y hace todo lo que hace, secuestra, viola, mutila, etcétera, pavorosamente, una historia aterradora. En una incursión tan repentina, sorpresiva y tan rápida, ocurren tantas cosas que afectan, repito, a todas las naciones y gobiernos en el mundo. Pero esto no es una cosa que ocurrió esta semana y que está ocurriendo hoy aquí transmitido en vivo y en directo a nuestros hogares. Estamos viendo las escenas de todo lo que ocurre. Esta es una historia que tiene mucha tela que cortar. Ayer mencionábamos el caso de Ismael, ¿recuerdan? Y eso tiene que ver particularmente con una desobediencia. Probablemente aquí en el libro de Jonás veamos un pequeño punto al respecto. La desobediencia, hermanos, la desobediencia trae consecuencias que no son para un día o para otro. La desobediencia trae consecuencias eternas. Desde el tiempo de Ismael. ¿Y cómo ocurrió el tiempo de Ismael? Recordaremos a Abraham, a Sarai. Sarai no podía tener hijos. Luego Sara, es decir, se le ha cambiado su nombre a Sara. Y Sara, en su costumbre típica de la cultura para su momento, decide entregar a su sierva Agar al reposo, si puedo usar esa palabra, de Abraham, su esposo, para que tenga hijos con ella. Y de esa relación, vamos a ponerla entre comillas, ilícita para nuestros tiempos, típicamente cultural para los tiempos de los patriarcas, pues nace un hijo primogénito fuera de un matrimonio, quien es Ismael. Y de esa circunstancia hasta nuestros días acaba de ocurrir esta catástrofe en Israel. Es el mismo fenómeno. De allí viene toda esta historia. Por supuesto, si entráramos a considerar que estoy preparando un programa al respecto, si entramos a considerar todos los aspectos históricos, políticos, acuerdos, pactos, guerras, y demás situaciones que han ocurrido, podremos seguramente entender con mejor claridad lo que verdaderamente está ocurriendo hoy. Sin embargo, escuché a un ministro, y la verdad mis respetos, diciendo pues es que esto es escrito, está escrito, esto se tenía que cumplir. El pueblo de Israel está en desobediencia, el pueblo de Israel está en pecado, el pueblo de Israel está apartado del Shabbat, el pueblo de Israel está apartado de la Torá. Sí, en buena parte es cierto, pero recuerden, mis amados, que hay un gran remanente en las naciones, en todo el mundo, que estamos intercediendo, orando y en obediencia. Bueno, vamos a dejarlo hasta este punto porque evidentemente, repito, hay mucho tema que tratar. Aquí lo interesante es que el rey ordena que todo el pueblo entre en un tiempo de ayuno y de clamor, y dice puntualmente el texto que sea un clamor muy fuerte, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esta palabra de la rapiña que hay en sus manos es una palabra muy interesante porque los estudiosos de estos artículos o temas en la historia han considerado muchos archivos
asirios y de otras épocas conmemorativas. Y en la mayoría de los registros históricos de estas áreas se encuentran textos en los que se registra debidamente las campañas militares, las guerras, los saqueos, las crueldades, los homicidios, las atrocidades que el pueblo de Nínive cometía a todo momento. Es un pueblo, como todos sabemos, y fue lo primero que vimos en la programación de estos días, que ha sido conocido precisamente por ser eso, un pueblo guerrero, un pueblo sangriento, un pueblo que conquistaba so pena de muerte, con violencia, con todo tipo de barbarie. Y por supuesto, los ancianos y las generaciones de este pueblo de Nínive vieron todo tipo de tragedias, fueron testigos y partícipes de todo acto de crueldad, pero aún sus generaciones continuaron el modelo. Y es justamente lo que está ocurriendo en este mismo momento. Si ustedes, repito, han visto las imágenes que se transmiten desde Israel al mundo entero a raíz de esta invasión territorial, la mayoría, el 98% de los que participaron en esta historia son, en su mayoría jóvenes. Estamos hablando de jóvenes de 16, 17, 18, 24 años, a lo más 30 años. Jóvenes que vienen de generación y generación y generación de la rapiña que está en sus manos, como textualmente lo marca el libro de Jonás. Verso 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepienta Adonai y se apartare su ardor y su ira y no pereceremos? Y Adonai vio lo que hizo el pueblo, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esto es muy interesante, hermanos, porque en la medida en que vemos la historia que estamos narrando en estos 4 capítulos, notemos que hay una acción de parte de Jonás en ir a una dirección opuesta a la que el Eterno le ha llamado. Sin embargo, él respeta esa decisión y le permite ese recorrido. En el recorrido y en la decisión que toma Jonás, se ocurre una tempestad, como nunca los marinos y la embarcación había sido azotada de una manera tan estruendosa como esta ocasión. Los marinos recurren a todos sus haceres, a todas sus capacidades, pero aún a sus ídolos, y no hay nada que controle esta tempestad. Por lo tanto, cuando Jonás reconoce que la situación crítica no obedece a ellos como tal por sus acciones, sino a él por su desobediencia, entonces inmediatamente ellos reconocen y le preguntan y le dicen y le exigen: ¿por qué no oras a tu Elohim, ora a tu Dios para que calme esta tempestad? La única posibilidad para que esto se calme es que yo sea arrojado al mar. Bueno, pues que así sea. Interesante. Pero aquí, ¿qué vemos en la escena? Espero que me estén captando a donde quiero llegar. En esta primera escena, en medio de la tempestad, Adonai tiene misericordia, por favor, misericordia de toda esta embarcación, de la carga, de la tripulación, de todos estos marinos que reconocen a Adonai, que reconocen el poder de Hashem, y se produce una salvación. Salvaron sus vidas. Continuando en esta historia, ahora vemos a un Jonás enseñando, predicando la palabra, y por favor repito, predicando la palabra no con palabras dulces, suaves, como diría algún predicador, a medias tintas. No. Él está exhortando, amonestando, lo leímos ayer en el tema con el libro de Jeremías, en una amonestación, es decir, llamándole la atención al pueblo perverso, pueblo homicida, pueblo terrorista, arrepiéntanse.
No con palabritas y palmaditas en el hombro. Por favor, muchachos, no sean malos. Vea, eso no está bien. Por favor, compórtense bien y les va a ir bien. No. Aquí era una exhortación radical, profunda. Y los corazones de estos hombres empezaron, evidentemente, a entender que lo que se estaba pronunciando era palabra emet, palabra de verdad. Y se produce este maravilloso evento de conversión, como lo mencionamos ayer, para poderlo celebrar como un gran avivamiento. Ahora, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Aquí vemos que hay una conclusión extremadamente importante, porque el rey ya sabe que hay un Dios. Por favor, dígalo conmigo: hay un Adonai, hay un Todopoderoso, hay un Elohim. Ahora el rey sabe que hay un Elohim Todopoderoso. El rey ahora entiende que con él, con Adonai, con Elohim, está el poder de la vida y el poder de la muerte. Ahora él sabe y entiende que toda la nación está condenada a muerte. Ahora él entiende que su enojo está contra cada uno de ellos como pueblo sangriento por la condición de su pensamiento y de su continua maldad. Pero también entiende que hay una opción, hay una oportunidad, y es la oportunidad del arrepentimiento, teshuvah. ¿Y Adonai podría perdonarnos si nos arrepentimos? No tenemos ninguna garantía si verdaderamente Adonai va a ser misericordioso frente a nosotros si tomamos un cambio en nuestra vida. Pero, ¿qué tenemos que perder? Es nuestra única esperanza. Esto trae a mi corazón al tema: ¿cuántos de nosotros, amados, alguna vez antes de conocer de la palabra? Y digo conocer de la palabra porque una gran mayoría de nosotros venimos de un contexto cultural religioso del nivel 1. Es decir, pertenecimos al nivel 1 por generación o por herencia. Y eventualmente cumplíamos con el requisito dominical de ir a la reunión, escuchar una palabra, pero realmente, pues, de conocer de la palabra, de conocer del estudio de la palabra, pues realmente muy poco. Pero sin embargo, con todo y esto, todos de una o de otra manera entendíamos, sabíamos, podíamos comprender que hay un Dios. Podríamos entender que hay un poder de la palabra. Podíamos entender que estábamos en una condición de pecado. Podíamos entender que había una salvación. Podíamos entender que de no haber arrepentimiento estaríamos condenados a la muerte eterna, al sepulcro en el infierno, entre todas estas cosas. Estoy hablando sin conocer de la palabra. Estoy hablando que entendíamos que hay un bien y hay un mal. Estamos entendiendo o entendíamos, repito, que mentir, engañar, adulterar, fornicar, robar, matar, como algunas de las palabras de Éxodo 20, las entendíamos sin conocer de la palabra. Es decir, que como por instinto de cultura y de nacimiento, Adonai nos había establecido en nuestro corazón el bien y el mal. Importante. Ahora, todos nosotros en algún momento buscamos arrepentirnos de toda mala acción. Y es interesante porque el primero que empieza a encaminarnos en todo este proceso obviamente es Yeshua. Y nos dice en Mateo capítulo 3, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, verso 2. En Marcos capítulo 1, verso 15 también nos advierte y nos dice, arrepentíos y creed en la palabra. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Libro de Lucas capítulo 13, versos 3 al 5. En el tiempo de Shavuot, ustedes recordarán, la invitación que hace el apóstol Pedro es arrepentíos,
cada uno de vosotros. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Y el apóstol habla a los adoradores de un Dios no conocido y les dice: Adonai denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30. Ahora, inmediatamente el texto nos dice: y vio Adonai lo que hicieron. Verso 10. Vio Adonai lo que hicieron. ¿Por qué? Porque Adonai siempre está atento, vigilando cada segundo, cada momento, cada palabra, cada pensamiento, cada acción, cada circunstancia de nuestra vida. Se convirtieron de su mal camino. Y vemos cómo este maravilloso libro de Jonás está absolutamente lleno, repito, como empezamos esta mañana, el tema lleno de milagros. Tiene un número mayor de milagros por capítulo y verso que cualquier otro libro que leamos en toda la Biblia. Así es como después de la tormenta, después de que ellos buscan a sus ídolos, después de que ellos claman, viene la calma, viene el proceso del gran pez, viene la salvación de Jonás, viene el proceso de estar en el vientre de ese gran pez, ser transportado a otra ruta. El libro de Jonás, capítulo 2, verso 10, nos dice que fue depositado en la tierra, no dice que fue depositado en Nínive. Probablemente fue depositado justamente en el lugar de donde partió, es decir, de Jope. 3 días de camino a Nínive. Y todo este proceso es para que Adonai nos indica: al lugar donde te he llamado, de ahí te voy a tomar de nuevo. Y quiero que desde ese punto partas en obediencia a cumplir el propósito para el cual te he llamado. Este desarrollo nos habla entonces tipológicamente de lo que es la grandiosa ocasión de la resurrección, porque evidentemente Jonás participa de esos 3 días, de esas noches, y participa de la resurrección. Él sale del vientre de ese pez completamente sano y salvo. Más adelante, en el cierre de este capítulo 4, veremos la historia de la calabacera, el gusano y el viento oriental. Y estoy seguro, mis amados, que aquí vemos por qué fue tan importante el arrepentimiento de toda esta nación. Y arrepintiéndose Adonai del mal que había dicho que les iba a hacer, no lo hizo. Importante. De todos los problemas que afrontamos hoy como seres vivos, como personas, entendemos que la palabra ha sido establecida y fundamentada de una manera tal que Adonai siempre tiene misericordia de cada uno de nosotros. Hoy compartía con alguna persona y me hizo una pregunta, o compartíamos unos hermanos en la congregación. Estamos terminando de hacer un trabajo maravilloso, algo que ya les enseñaremos en su momento, algo muy lindo que se está haciendo en la congregación. Y tuvimos un momento de compartir con varios hermanos, hacer un pequeño break en el trabajo de una jornada muy extenuante, y tomándonos un cafecito, compartíamos acerca de los hechos y acontecimientos que están ocurriendo, como todos sabemos, en Israel. A lo cual, por supuesto, surgió una pregunta, hablando del tema de Jonás. Pastor, y entonces todos estos hombres perversos que ingresaron o que atravesaron la frontera en Gaza, Israel, y mataron y violaron y decapitaron e hicieron todo lo que hicieron, ¿pueden tener perdón de Hashem? Pues hay una característica importante. Y arrepintiéndose Adonai del mal que había dicho que les iba a hacer, no lo hizo. Requisito fundamental, ¿cuál? Arrepiéntanse, reconozcan a Yeshua HaMashiach, y entonces Adonai no hará lo que prometió que haría para ese pueblo ninivita, para ese pueblo palestino. Aunque, perdónenme, no quiero, repito, entrar al tema, pero yo sé que es un tema que todos queremos profundizar. Tenemos que diferenciar el pueblo palestino
de lo que es el grupo terrorista Hamás. O sea, no podemos hacer de los dos una mezcla en unidad. Hay una separación entre palestinos y terroristas que tienen afinidad, pues por favor, desde luego que sí, pero no todos los palestinos serán terroristas. Esto es importante que lo tengamos presente. Entonces, en medio de todo este proceso, en el libro de Tito, en el capítulo 1, verso 2, leemos que dice: Adonai no puede mentir. Él dijo a Jonás que le dijera a la gente de Nínive que él los destruiría en 40 días. Jonás les dio este mensaje tal cual así lo había recibido. Y el Adonai de verdad no los destruyó. Nosotros nos quedamos aquí como en una situación, pero si él dijo que lo haría, ¿por qué no lo hizo? ¿Acaso, dice la palabra textualmente, se arrepintió? Y la palabra de Adonai rechaza toda opinión respecto a la mentira. Por favor, Adonai no es un Elohim de mentir. Esto debe ser absolutamente claro para todos. A pesar de que los argumentos de aquellos no entendían el tema de la elección, cuando un hombre cambia sus caminos, Adonai cambiará su intención. Depende del corazón del hombre, la misericordia de Adonai es lo más importante. Su bondad, su misericordia, porque recordemos que Él tiene amor, pero Él no solamente tiene amor, Él es el amor. Él es el amor. Así es que Él nos mirará en nuestro corazón y conoce y sabe si verdaderamente nos presentamos con un corazón de arrepentimiento. Y si estas personas, con toda y la maldad y la iniquidad y la perversión de sus corazones, se arrepienten, Él es fiel y justo para perdonar. Así es que si Adonai ha predeterminado que la gente de Nínive fueran destruidos, pues definitivamente serían destruidos. Pero siempre consideraremos la posibilidad de la techuvá y el arrepentimiento. Y vio Adonai lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintiéndose del mal que él había dicho que les iba a hacer. Entonces, cuando vemos este modelo, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que hay una batalla permanente de las potestades del mal en el corazón de los hombres, queriéndonos apartar, distraer, queriéndonos poner piedra de tropiezo, queriéndonos pasar por la oscuridad, por las tinieblas y apartarnos verdaderamente del poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Adonai es fiel y justo para perdonar. Por favor, repítalo conmigo todo el tiempo. Adonai, Él es fiel y justo para perdonar. En el libro de Shemot, capítulo 33, verso 19, y en el libro de Romanos, capítulo 9, verso 15, dice la palabra: tendré misericordia del que tendré misericordia. Por favor, ténganlos presentes en sus corazones. Es levantada la palabra de Adonai y esta palabra tiene un poder sobre toda la creación. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Punto. Así de sencillo. Es decir, que los ninivitas no solamente serían destruidos por su pecaminosidad, sino que por la gracia de Hashem, por su misericordia, entonces Él los podría perdonar. Y aquí vemos, mis amados, que es exactamente lo que ocurre. Sin embargo, vemos, como dice el libro de Proverbios en el capítulo 26, verso 2, que así la maldición sin causa no vendrá. Recuerden esto, hermanos. Sí, alguien escuché en internet, alguien colocó un mensaje y es una persona a quien conozco, un hombre de Torah, dijo, bueno, es que lo que ocurrió es la condición del pecado. ¿Cómo es que se está celebrando una fiesta en honor a una idolatría, un pagano, en un día de Shabbat, en la Tierra Santa? Sí, es correcto, o sea, estaba ocurriendo un fenómeno y un asunto totalmente idolátrico, perverso. Pero esa no es la justificación, amados, para que simplemente unos hombres entren y asesinen a todo el que quieren asesinar indiscriminadamente. Ahora, como diría un comercial en mi país, que no sé si aún todavía existe,
no cabe la menor duda de que estas personas estaban en el lugar equivocado. Indudablemente. Pero repito, lo que ocurrió no es un asunto de hoy. Lo que ocurrió es un asunto y una consecuencia de una historia de años, aún desde el Imperio Romano, con la incidencia de lo que fue Palestina y luego la conversión de dos terrenos, uno a los árabes, otro a los judíos, y los pactos de ser Estado y honrar a Jerusalén. Toda esta historia está llegando a las consecuencias que vemos hoy. Repito, es impresionante ver cómo en las listas de personas fallecidas, por ejemplo, a mí me impresiona cuando se menciona que hay personas colombianas, y yo me pregunto, ¿qué hace un colombiano en Israel celebrando a Buda, celebrando paganismo y celebrando este tipo de cosas? Y están entre las listas de fallecidos. Lamentable situación, muy triste para sus familias, etcétera. Decía un padre desde Colombia, lo entrevistaban por uno de sus hijos que falleció allí, y decía pues que mi hijo fue a ese lugar, hacia esa nación, buscando una mejor expectativa de vida. Una mejor expectativa de vida tal vez hubiese sido ir a Israel, aprender Torá, estar en Chabad, estar en el estudio en una yeshivá, algo así sería una mejor expectativa de vida. Pero si lo que fue a ir a los conciertos del mundo, a idolatrar al mundo y a estar en reuniones del adversario, pues lamentablemente se produjo una consecuencia lamentable, repito, en esta historia. Ahora, en este desarrollo, los hombres de Nínive se levantaron en juicio en esta generación y la condenarán. ¿Por qué? A la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí que Jonás estaba allí, atento, observando lo que pasaba. Pero Jonás tiene una actitud y se apesumbró en extremo y se enojó. Interesante. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Estoy en el capítulo 4. Y oró a Adonai y dijo: ahora, oh Adonai, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Y por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Elohim clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Amén. Y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Adonai, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¡Wow! ¡Qué palabras tan peligrosas, tan agresivas! Porque definitivamente podemos admitir, a lo largo de tantos años ya estudiando la palabra y ver las circunstancias que la Biblia nos enseña permanentemente, podemos entender que hay una responsabilidad de parte nuestra de llevar el mensaje, de alcanzar almas en su proceso de conversión, en su vida espiritual, en su familia. Pero evidentemente sabemos que en el camino muchos se apartan, se distraen, o definitivamente no logran superar sus principios idolátricos, religiosos, costumbristas. No se vayan muy lejos, hermanos. Yo lo he vivido, es en experiencia propia aquí en nuestra casa. No en mi casa de familia, me refiero a la casa como congregación. Hemos tenido hermanos maravillosos que han participado en el ministerio, en adoración, en alabanza. Hemos hecho estudios por años acerca de los efectos del paganismo, la idolatría, como la Navidad, como el Papá Noel, como la celebración de Easter, Halloween, todas estas cosas que son total y absolutamente antibíblicas. Y por supuesto han venido a la congregación, han crecido enormemente en la palabra y evidentemente han desechado y voluntariamente han retirado de sus hogares todo aquello idolátrico, todo aquello anatema, todo aquello que no corresponde a la palabra, y lo han retirado, evidentemente. Y nos compartían los testimonios: oh pastor, pues la verdad sacamos el arbolito que habíamos comprado tanto tiempo que lo tuvimos y era muy grande y hermoso, y lo celebramos y pasamos tiempos aquí. Pero no corresponde a una celebración bíblica, es una celebración totalmente fuera del contexto. Pero ¿qué ocurre? Un buen día,
por alguna circunstancia, por A, por B, por C, no viene al caso, deciden retirarse de la casa, probablemente ir a otro lugar, está bien, pero van a otro lugar y pues se enfrían, se apartan, vienen muchas situaciones. Y de pronto, por allí, pasado unos 6 meses o llegando el fin de año, publican en sus redes sociales, de nuevo en casa celebrando la Navidad. Hemos comprado nuestro nuevo arbolito de Navidad y queremos presentárselo. Por favor, hermanos. Probablemente hemos logrado sacar las cosas físicamente de la casa. El Sagrado Corazón, la Virgen del tal, el San Martín del tal, el Divino del tal, todo eso lo hemos podido sacar en algún momento y hasta los hemos destruido voluntariamente sin que nadie nos diga nada. Pero el punto aquí es, lo sacaron físicamente, pero no lo sacaron espiritualmente. En sus corazones albergan la oportunidad, y qué rica una Navidad, una Nochebuena con el arbolito, las luces. Y vuelve el perro al vómito, dice la palabra, y vuelven a su recorrido, y vuelven a su pasado, y vuelven a su pecado, y vuelven a la inmundicia, y vuelven a estar en una condición lamentable, apartados de Adonai, conociendo la verdad mejor, dice la palabra, mejor que ni la hubieran conocido. Es impresionante esto. Entonces, ¿qué ocurre? Este pueblo en particular, pues ahora se arrepiente y Jonás entra en una condición de entender, yo sabía que si yo iba y predicaba y ellos se convertían, tú los ibas a perdonar. Pero entonces inmediatamente surge una expresión, y es una expresión en la que prefiere morir que haber cumplido verdaderamente su misión. Ahora, el preferir morir no es solamente el caso que tenemos de Jonás, porque varios líderes, hombres de fe, hablaron con Adonai y le dijeron, prefiero morir. Dijo Moshe, si tú no vas con nosotros, prefiero morir, no más. Y así, ¿cuántos otros? ¿Y cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho, Padre, prefiero que me quites la vida, no puedo continuar más? Y no sabemos lo que decimos con nuestros labios. Porque mejor es la muerte que la vida. ¿Dice quién? Aquí vemos cómo Jonás es una más de esas personas que se enfrenta a esa contrariedad de preferir morir antes que ver la gracia y el favor de Adonai. Vemos, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo vivió una vida, repito, muy abatida, una vida sacrificada, en el que su vida fue perfectamente doblegada a la presencia y al poder de Adonai. Y vemos cómo su cuerpo, dice la palabra, fue presentado, dice la palabra, presentar el cuerpo en sacrificio vivo. Porque para mí, el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Mas vivir en la carne, esto me será fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Mashiach, lo cual sería lo mejor. Empero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Estoy tomando una lectura del libro de Filipenses capítulo 1, verso 24. Jonás quiso morirse porque solo estaba pensando en sí mismo. Pablo estaba deseoso de vivir debido al cuidado que debía tener para con otros. Jonás se había afianzado en una verdad parcial. Es mejor morir que vivir si uno está seguro en un hogar en el cielo imaginándose las alegrías de la eternidad con Adonai. En su condición egoísta, él pensó en cuánto mejor sería partir de esta vida que quedarse a enfrentar las pruebas y las aflicciones de la mano del Hacedor. Ahora, en el verso 4, ya en el cierre del capítulo 4, verso 4, y Adonai le dijo, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Pregunto, contéstenme aquí en el chat, aquí en confianza, aquí entre nos.
¿Eres tú de aquellos que se enoja cuando Adonai te advierte algo y tú terminas haciendo totalmente lo contrario a lo que Adonai te hace o te dice, y después buscas justificarte o buscas juzgar o buscas acusar y yo sabía, pero yo no lo hice porque yo sabía que tú ibas a cambiar? ¿Cuántos de nosotros nos enojamos por las decisiones y el favor que Adonai tiene para con nosotros? Saben, es muy interesante cómo viene a mi corazón pensar en este momento. Recuerdo que en alguna ocasión en la congregación hace varios años estábamos empezando a formar los grupos de liderazgo en las áreas, en la adoración, en los ministerios. Y a veces pensamos que en el ministerio somos útiles cuando llevamos tiempo. Es decir, pareciera ser que nuestra carrera ministerial dentro de la congregación vale o pesa por los años o el tiempo que llevamos en una congregación. Y bueno, es importante, claro que sí, tener en cuenta el tiempo, la antigüedad, como lo diríamos en otros términos. Pero más que la antigüedad, el ministerio habla de los frutos. Tú puedes llevar 25 años en la casa, pero si no das frutos de un verdadero arrepentimiento, si tú no das fruto de ejercer el ministerio, del poder de la palabra, de la obediencia en el trabajo ministerial, si tú no das frutos, pues no esperes avanzar o crecer en el ministerio. Entonces, para aquellos tiempos, empezando apenas a formar grupos, repito, y empezando a formar un grupo de liderazgo, recuerdo que llegó una persona joven, muy preparado, muy dispuesto. Apenas llegó, se incorporó, se ofreció en el ministerio, quiero trabajar, quiero rendir, empezó a ser extraordinario en sus enseñanzas, en su puntualidad, en su pulcritud, en sus ejercicios de tareas, en todo lo que teníamos que hacer, siempre estaba allí. Así es que no cabía la menor duda que era un joven con una visión ministerial, con un llamamiento impresionante, y le dimos tal oportunidad de ejercer como tal el ministerio. A lo cual esto generó indisposición, incomodidad, algunos se molestaron, algunos como que dejaron de tratarle, de saludarle. Por favor, hermanos, por favor. El mérito, la disposición, el corazón de servir en el ministerio lo tenemos absolutamente todos. Pero no lo hacemos por beneplácito propio. El ministerio es un ejercicio que desarrollamos para que otros crezcan, para que otros puedan avanzar, para que otros caminen hacia adelante y vean la visión para la cual Hashem los ha llamado. Si yo puedo ser puente para que otros crezcan, pues yo puedo menguar y otros pueden crecer. Y esto, para no irnos muy lejos, siempre lo compartiré y lo comparto siempre, repito, en el caso de los matrimonios, en las parejas. Ahí te va. Alguna pareja que esté aquí conectada, por favor, tomen nota. ¿Qué ocurre cuando en un matrimonio, espiritualmente hablando, una pareja ministerial, tienen el don del ministerio, el don del liderazgo, el don de la enseñanza, el deseo, el anhelo de servir? Bueno, aquí está un ejemplo sencillo. La pastora Pili y el pastor Roberto. Ustedes, quienes están escuchando permanentemente los módulos que hemos grabado a lo largo de muchos años. Esto no se grabaron hace 15 días o hace un año, y hay muchos de los módulos que ya tienen años, y ustedes escuchan ahí el Jesús y escuchan ahí incluso de pronto la Trinidad. Eso veníamos desde hace muchos años grabando estas enseñanzas. No se quede en esos detalles, quédese en el mensaje de la enseñanza. Pero a donde quiero llegar es que tenemos a una pastora Pili con un ministerio maravilloso, extraordinario, ama la enseñanza, se prepara, se capacita, estudia, lee, se forma, se fundamenta. Yo amo el ministerio, amo el trabajo que Adonai me ha puesto, no tengo la menor duda de que es el trabajo y el ministerio que Adonai nos puso. Pero cuando tenemos dos líderes en potencia, entonces llega un momento en que la pastora Pili me dice, yo quiero enseñar el parashá el fin de semana. Yo le digo, lo siento, I'm so sorry, es mi parashá, yo lo enseño. La Torah enseña que el varón debe enseñar.
Ustedes no se imaginan aquí las conversaciones pastorales, porque cuando tenemos fuego en nuestro corazón, tanto ella como yo anhelamos enseñar. Entonces, a mí me gusta, la pastora Pili dice que Adonai me ha dado el don de ser pacificador. Gloria al Eterno por esa palabra, un pacificador. Por lo tanto, no voy a entrar en discusión, no voy a estar en pleito, no quiero estar en esa situación, y menos con mi esposa. Entonces, yo le digo, pues mira, hagamos lo siguiente. La enseñanza es de 1 hora, pues toma 30 minutos y yo tomo 30 minutos. Enseña lo que Adonai puso en tu corazón y yo enseño lo que Adonai tiene en mi corazón. Ustedes saben esta historia, ustedes nos han visto a los dos sentados en la mesa de la enseñanza de Shabbat y compartimos tiempo y tiempo. Bueno, entre comillas, porque siempre el relojito como que se le pasa un poquito, o a mí se me pasa un poquito. Esto es interesante, hermanos, porque no se trata de quién manda a quién. Se trata de cómo podemos servir con idoneidad en el ministerio. No se trata de celos. Señor, prefiero morirme antes de que sigamos en este ministerio donde mi esposa quiere hacer todo lo que a ella le parece. No, hermanos. Se trata de equidad. Se trata de compartir. Lo he compartido a varias familias y ministerios. Cuando me reúno con ustedes, amados, ustedes saben, hemos tocado este tema. ¿Y qué les digo? Hermanos, disfruten de la bendición de Hashem en el ministerio. No se peleen por quién predica, quién enseña o quién lo hace mejor. No se trata de eso. Se trata de servir, se trata de compartir. Si un día lo puede hacer él un día, la otra persona lo hace otro día. Si lo pueden hacer los dos a la vez, lo comparten. Desen la oportunidad mutua. La vida tiene camino largo por hacer. Y yo tengo el privilegio de poderle decir tanto a mi esposa o a mis hijos, pues, ¿quieres predicar este fin de semana? ¿Quisieras hacerlo? Toma por favor mi lugar y hazlo. Eso no me quita absolutamente nada. Absolutamente nada. Y ustedes que reconocen y saben un poquito de la historia de los pastores Alfaro, yo renuncié a una institución, a un concilio, a un ministerio del nivel 2, porque me exigieron que la pastora Pili no debería predicar, porque es la mujer. Imagínense a estas alturas de la vida pensando pues que una mujer no predica. Por favor, hermanos, por favor. Y les dije, si de eso se trata, no os preocupéis, prefiero desvincularme, nos retiramos a partir de la fecha, pero a mi esposa predica y no soy yo quien le va a quitar el honor, el privilegio de servir a Hashem y predicar y enseñar. Y los dos compartimos el ministerio y frente a ese punto no tenemos la menor duda ni problema. Nos entendemos muy bien. Entonces, Jonás entró en un momento de pesadumbre porque lo que había hecho Adonai de perdonarle la vida a estos ninivitas lo pone en una situación muy difícil. Y salióse Jonás de la ciudad, y aquí aprendemos que hay momentos tan impresionantes donde preferimos irnos hacia otro lugar, así sean lugares desconocidos, apartarnos y ocultarnos de la presencia de Adonai. ¿Cuántos de nosotros hemos querido decir, pues prefiero ni predicar, pues me voy para otro sitio? Vaya y predique usted, pues enseñe usted. No, amados hermanos, hay que menguar, hay que menguar, hay que menguar. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y se asentó al oriente de la ciudad, y así puso a Nínive entre él y Jerusalén, e hizo allí una choza, y esta choza nos indica que definitivamente él había planeado quedarse un tiempo más en aquel lugar. Y se sentó debajo de ella a la sombra, y estando allí hasta ver qué ocurría con la ciudad. La gente de Nínive esperaba que Adonai lo salve. Jonás espera que no lo haga, pero teme que lo va a hacer. No obstante, hasta que los 40 días hayan ocurrido o transcurrido su curso, el resultado aún está por pasar. No se puede decir con certeza realmente porque la Biblia no nos indica este punto, pero nos preguntamos si el ayuno dentro de la ciudad fue igualmente un ayuno como se proclamó con Moisés o Elías o Yeshua. Todos fueron realmente ayunos de 40 días de duración. Lo importante así es que vemos cómo Adonai le prepara una calabacera. Y aquí esta calabacera es una muestra de bondad de Adonai. Es una muestra en la cual nosotros como hombres, cuando nos arrepentimos, Adonai siempre nos protege. Romanos capítulo 2, verso 4. Esta calabacera creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera.
Maravilloso. Pero sin embargo, Adonai preparó un gusano al venir a la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y acaeció que al salir el sol, preparó Adonai un recio viento solano, un viento solano. Esa palabra viento solano es interesante porque tiene muchas referencias en la Biblia también, entre otras, como el viento oriental. Es uno de los nombres que tiene, y hay otros más que se mencionan en diferentes textos. Preparó el viento, es decir, aún los vientos y el mar le obedecen a Adonai. Y esto es muy interesante, hermanos, porque lo hemos mencionado en varias ocasiones. Aún los vientos y el mar le obedecen, pero es más, aún los animales. Le dijo al pez cómo debía ser, dónde lo debía recoger, a dónde lo debía entregar. Eso es como UPS, como Amazon, recoge aquí y entrega ya puntualmente. Y así sucedió. Por lo tanto, desmayándose ya, y se deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte. Y aquí ese segundo deseo de muerte, ya habíamos visto uno anterior cuando lo lanzaron del barco. Solo esta vez no es una oración que él hace a Adonai, sino que es una situación emotiva, emocional. Por favor, dígalo conmigo: cuidado con mis emociones, cuidado con mis emociones. Hemos hablado de esto durante el desarrollo de los 40 días, hablando de Teshuvá. Enfatizamos con mucho cuidado las emociones. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de sentir, cambia mi manera de vivir. ¿Por qué? Porque cuando algo como desear la muerte significa: Padre eterno, no quiero saber más de ti. Por eso el suicidio es una situación totalmente adversa al propósito de Adonai. Él da la vida y Él es quien toma la vida. Entonces Adonai le dice: tanto te enojas. Y por segunda vez en este libro vemos cómo Adonai insiste en entender a Jonás y preguntarle por qué razón se enoja de tal manera. Y respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. ¡Wow! Vaya que si conocemos personas que tienen este carácter impulsivo, este carácter desenfrenado. Mucho me enojo hasta la muerte. Así es que, Adonai, no me hables más, que no quiero en este momento que me digas nada. No tengo nada más que pensar. Hermanos, ¿cómo estamos de tiempo? Nos quedan unos minuticos breves. Vamos a cerrar y vamos a tener que dejarlo hasta este punto de toda la historia maravillosa del libro de Jonás. Muchas enseñanzas nos quedan en el corazón. Creo que la vida de Jonás es un modelo de lo que cada uno de nosotros, con absoluta seguridad, vivimos, hemos vivido o vamos a vivir. Tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con nuestras acciones, tiene que ver con nuestro nivel de madurez, tiene que ver con nuestro nivel de obediencia, tiene que ver con el conocimiento de la palabra, tiene que ver con el entendimiento del ministerio. Hermanos, el ministerio no es solamente venir a dar palmas o sentarnos a escuchar un mensaje, escuchar un parachá. No, hermanos, el ministerio es mucho más allá que eso. El ministerio es formar, establecer, formar la familia de Adonai, obedecer la palabra de Adonai, mantener nuestra comunión, nuestra intimidad con el Padre, caminar en obediencia, estar cumpliendo debida y adecuadamente sus ordenanzas, mantenernos fieles a sus promesas, mantenernos conectados durante todo el tiempo a la santidad que Adonai nos reclama. Porque hoy somos luz en medio de toda la oscuridad. Por lo tanto, como diría alguna vez un gran predicador, se me escapa siempre, por favor que mencione esta palabra, se me escapa su nombre, pero diría: nosotros no podemos ser a medias tintas, azúcar y papel. Fue una de las primeras enseñanzas que hace por lo menos 25 años escuché por primera vez y marcó mi corazón. No podemos ser como azúcar y papel, nos vamos a deshacer frente a las situaciones, frente a las circunstancias. El llamamiento ministerial, la sujeción, la obediencia, el respeto, la honra, mi compromiso, mi permanencia, mi fidelidad, mi lealtad para con Adonai
son permanentes, 24 horas. Yo no puedo ser fiel el día de Shabbat y después en el primer día de semana, a partir del día domingo en adelante, primer día de semana, desenfocado con el mundo, desbordado en el mundo, en mi lenguaje, en lo que vemos, en lo que hacemos, en lo que escuchamos. No, mis amados hermanos, nuestra vida tiene que estar en un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio se llama madurez espiritual, se llama ministerio, se llama estar sometidos a la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre. Entonces te pregunto, ¿en qué nivel estás hoy? ¿En qué nivel estás hoy? ¿Estás realmente maduro para enfrentar pruebas, adversidades? ¿Estás realmente maduro para enseñarle a otro frente a las pruebas y las adversidades? ¿Sabes por qué Adonai nos permite pasar por ellas? ¿Por qué Adonai permite que tengamos tantas situaciones en nuestra vida? Para que crezcamos en el poder de su palabra, para que podamos crecer en la emuná, para que verdaderamente podamos decirle mañana a otras personas, sabes, pasé por ese mismo río alguna vez y yo sé la fuerza que traen sus corrientes, pero déjame decirte que cuando nos soltamos en las manos de Hashem, Él nos pasará al otro lado sin que nosotros tengamos que hacer el mayor esfuerzo, porque como dice la palabra, para quienes amamos a Hashem, todas las cosas nos ayudan a bien. Así es que, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido una jornada interesante. Como les mencioné, recibí un libro PDF maravilloso que me enviaron de unos queridos hermanos de la Yeshiva en Israel. La verdad me quedo corto en la enseñanza porque permítame revisarlo acá, son 248 páginas de instrucción del libro de Jonás. Lastimosamente me llegó un poco, no tarde porque no llegó tarde, llegó en buen tiempo, pero ya habíamos avanzado y la semana ha culminado y debemos ya también cerrar el tema de Jonás. Probablemente en alguna otra ocasión, cuando el tema nos corresponda, volveremos a retomar y a profundizar aún un poco más. Pero creo que los puntos importantes, espero que sí, que Adonai habló a nuestros corazones a través de esta historia, los podamos traer a colación en nuestros días. Recuerden esto, se vive orando todo el tiempo por un avivamiento. Un avivamiento en este lugar. El avivamiento verdadero ocurrirá cuando todas las naciones, o por lo menos la nación donde estamos hoy, se postre de rodillas, entremos en ayuno, entremos en una verdadera emuná, en una legítima techuvá, y adoremos al gran Rey, a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Esto está ocurriendo ya en Israel. Hoy son muchos los que nunca antes le habían conocido, que hoy también reconocen a nuestro amado Yeshua. Nosotros fuimos muchos durante años y años que no conocíamos Torah, y Adonai nos ha traído hoy a acercarnos al manual de vida. Hoy tenemos la Torah, hoy tenemos a Mashiach. Los hermanos han tenido la Torah por cientos de años, pero no han tenido a Mashiach en su corazón. Sin embargo, esos cambios están ocurriendo justamente ahora. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Miles de gentes que no reconocían a Yeshua HaMashiach como Ejad, como la unidad, como lo que es nuestro Elohim, hoy lo están recibiendo en sus corazones. Esto nos indica, hermanos, que sin lugar a dudas vamos caminando hacia la palabra profética. El reino de los cielos se ha acercado y Yeshua HaMashiach está con nosotros. Amados, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por sus mensajes, gracias por su apoyo, gracias por su compañía. Les deseo, mis amados, con todo nuestro corazón de Israel Casa Integral, el mejor tiempo de Shabbat. Recuerden, que no nos sorprenda estar en el lugar equivocado. A veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y podemos estar en el lugar equivocado. Ojos abiertos, oídos despiertos. Guardémonos en Shabbat, que Adonai nos guardará de toda mentira del adversario. Mis amados, Shabbat Shalom para todos. Muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido
Hasta la próxima semana. Bueno, nos vemos en Shabbat, nos vemos en la reunión de varones, nos vemos en la lectura de la Torá y continuaremos la siguiente semana con un nuevo tema aquí en Torá al Instante. Mis amados, muchísimas gracias. Buen día para todos. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.